Bueno, ahora vamos a analizar el plan de contingencia que tiene la empresa y que fue elaborada por el Servicio de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa. Bueno, primero lo que vamos a definir dos conceptos importantes a tener en cuenta. Primero, ¿qué es una contingencia? ¿Qué es un incidente o emergencia? Es todas situaciones anormales o accidentales que puedan provocar daños a las personas, al medio ambiente y a los bienes personales. Y también vamos a ver qué es el manejo operativo de las emergencias. Ese es el conjunto de acciones necesarias para controlar la contingencia y o los efectos de la misma. Vamos a ver por qué es importante hacer un plan de contingencia. Producir una emergencia, realmente no hay tiempo para decidir, ni tampoco para definir quiénes son los que asumen responsabilidades. Hay un pensador que dijo una vez, en emergencia los pensamientos se restan y las acciones se suman. O sea, que todo aquello que no hayamos planificado no lo podemos resolver en el momento, y más bajo el estado de estrés que causa la situación de emergencia. Pero es importante para mitigar la emergencia o contingencia una respuesta rápida y eficaz. Esta, de por sí, reduce las pérdidas y consecuencias de un accidente. Por eso es determinante que hay un plan de emergencia para actuar en forma eficaz y rápida que me disminuye en todo momento las pérdidas y consecuencias que pueda provocar la misma. O sea, mitiga sus consecuencias. Bajo este concepto, el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa ha elaborado un plan de contingencia que tiene el presente objetivo, que es lograr un manejo operativo eficiente de una eventual emergencia producida en las instalaciones o en los lugares donde esté trabajando la empresa, respecto a las distintas locaciones. Eh, ¿Esto qué va a permitir? Que reduzcan los efectos probables de los peligros a los que se encuentra expuesto el personal y terceros presentes en el establecimiento, proteger las instalaciones y evitar o limitar la propagación de un posible siniestro. ¿A quiénes alcanza este plan? Este plan alcanza, o el procedimiento en sí mismo, a todo el personal de la organización, empezando de los directivos y jefes de cada área, el grupo de personal temporario y el grupo de personal permanente de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son las contingencias que contempla este plan? La primera, incendio. Después viene derrame, sismo, fuga de clases, incidente laboral con lesiones, una tormenta eléctrica, un rayo, viento sonda, asalto a mano armada, medidas de fuerza gremial, personal extraviado ¿no es cierto?, en funciones, ¿no es cierto?, realizando el trabajo, o enclavamiento de alguna unidad. Vamos a ver cómo manejar estas contingencias. La primera de la misma es incendio, y vamos a ver cuál es el manejo operativo de esta emergencia. Para lo cual hay que generar una organización. Primero está la Brigada contra Incendios. ¿Por qué está conformada la Brigada contra Incendio de Transporte Grifolier? Primero por el supervisor de brigadas, los operadores de extintores, el comunicador y los ayudantes de evacuación. Vamos a ver cuáles son los roles de los integrantes de las brigadas contra incendio. Primero, el supervisor de la brigada. Tiene la autoridad de solicitar la colaboración de los brigadistas. Comunica la necesidad de dar aviso a los bomberos y a la policía. Puede decidir la evacuación del personal no afectado a la brigada. Ahora, los operadores de extintores tienen la función, ante la toma de conocimiento de un foco de incendio o la orden del supervisor de la brigada,
de sofocar un foco de incendio, para lo cual se proveerán de los extintores más próximos y los utilizarán de acuerdo a sus conocimientos recibidos en el marco de las capacitaciones que han sido dadas a la Brigada contra Incendio. Tiene la responsabilidad de asegurar que se cumpla la premisa de que nadie actúe solo ante este tipo de emergencias. Comunicador. Tiene la función, ante la orden del supervisor de la brigada, de ejecutar el plan de llamadas de emergencia establecida por la empresa. Ayudante de evacuación. Una vez recibida la orden de evacuación por parte del supervisor de la brigada, tiene la función de inducir al personal no afectado a la brigada de abandonar el establecimiento hacia un lugar seguro, sin provocar pánico, pero con firmeza. Y a su vez brindan asistencia en primeros auxilios. Vamos a ver qué hace el observador inicial, o sea, cualquiera de nosotros que detectamos un incendio dentro de la empresa. Su función primordial es avisar dando alarma, o sea, comunicarlo verbalmente la misma o al supervisor de la brigada. Lo hará aportando la mayor cantidad de precisiones del evento, tales como lugar del incendio, parte de la instalación afectada, magnitud, posibilidad de propagación a otros sectores, etc. Una vez dado la alarma, no deberá exponerse a los riesgos que puedan afectar su integridad física. Decidirá y ejecutará acciones básicas de extinción posibles de concretar sin riesgo para evitar la propagación y en lo posible desalimentar el incendio. O sea, si de alguna manera tiene un matafuego cerca y puede actuar en consecuencia y conoce cómo actuar, lógicamente primero actúa y avisa en forma simultánea. En casos donde la magnitud del incendio no le permite actuar para extinguirlo, permanecerá en el lugar seguro de los efectos de no exponerse innecesariamente. El supervisor de la brigada deberá completar un informe lo más acabado posible, dando por lo menos estos datos. Datos del observador, lugar, instalación, que está afectando el incendio, si motores, depósitos, máquinas, tableros eléctricos, qué magnitud tuvo el incendio, cuánto se ha generalizado, cuáles a su criterio considera que pueden llegar a ser las causas aparentes, qué tareas se estaban realizando, qué no se observó, qué probabilidades tiene de extenderse, y hay heridos, y en función de eso, qué acciones se han tomado. Pone en marcha el rol de incendio, o sea, genera la alerta interna de acuerdo a la magnitud y característica del hecho, dando aviso de las mismas en forma verbal y activando lo que es el plan de contingencia. Actúa a la necesidad del corte de la energía eléctrica. Si es necesario el corte de ese suministro, procede a dar la orden de corte de energía eléctrica al personal capacitado, o sea, a los electricistas. Ordena a la brigada de incendio la extinción del incendio, definiendo la cantidad de medios de extinción a utilizar. ¿Qué hace la brigada de incendio? La brigada de incendio, una vez recibida la orden, debe coordinar todas las tareas inherentes a la circunscripción y eliminación del siniestro y permanecer en el lugar reportando al supervisor de brigada sobre el estado de la contingencia. Evalúa la necesidad de realizar las llamadas correspondientes tanto a personal interno como a instituciones externas según la magnitud de la contingencia, dando la orden al comunicador. El comunicador activa el plan de llamadas e informa permanentemente al supervisor de la brigada sobre todo lo que está aconteciendo. Evalúa la necesidad de realizar la evacuación del establecimiento, dando la orden a los ayudantes de evacuación. Los ayudantes de evacuación activan el plan de evacuación e informan permanentemente al supervisor de la brigada sobre todo lo que acontece. Prestan además los primeros auxilios en caso de presencia de heridos durante el desarrollo de la contingencia. Coordinan las acciones necesarias para prestar los servicios en un lugar designado fuera del entorno de la contingencia. Establecen la coordinación para la rehabilitación del establecimiento
Una vez controlada la situación, se implementan las acciones para rehabilitar el establecimiento en el menor tiempo posible. Esto es importante. El responsable de normalización, en conjunto con el responsable legal de seguridad, higiene y directivos, recorrerán las instalaciones o equipos perjudicados realizando un relevamiento de los daños producidos. Recién, después de esto, se decidirá si la zona está apta para poner nuevamente en servicio. Se procederá a tomar fotografías y dar aviso al seguro. Se elimina escombros en general, rehabilitar el servicio en los sectores donde ello resulte seguro, con autorización de los entes correspondientes, o sea, de gas, agua potable, electricidad, etcétera. Reubicar el mobiliario, si es necesario, y acondicionar y limpiar el edificio. Vamos a ver otra contingencia que también es muy importante, que es el derrame de hidrocarburos. ¿Cuál es su plan de actuación? El operario involucrado en el incidente debe avisar al supervisor de brigada de incendio, quien define la necesidad de poner en marcha total o parcialmente el rol de incendio en caso de que detecte un riesgo de incendio como consecuencia del derrame. El operario involucrado en el incidente comienza a actuar procediendo de la siguiente manera. Primero, identifica el riesgo a través de la hoja de seguridad o guía del producto derramado. Aísla la zona. Nadie ingresa a la misma. Entra al área con el equipo de protección adecuado, tratando de no pisar ni tocar el material derramado y presumiendo la existencia de gases o vapores tóxicos. Procede a la contención del derrame con material absorbente y siguiendo las indicaciones de la hoja de seguridad. Procede al retiro del material absorbente contaminado y lo coloca en un recipiente adecuado para residuos peligrosos. Cierra herméticamente el recipiente para su posterior guarda en un depósito de residuos peligrosos. Remueve la ropa y el equipo contaminado después de su uso y los coloca en un área controlada, o sea, de acceso restringido, cerca del lugar del incidente hasta evaluar el procedimiento de limpieza a aplicar o si se deben ser desechados con la seguridad que requiere el caso. Disposición controlada. Tipos y suministros requiere. Primero, material absorbente, paños absorbentes, arena, productos antiderrame especiales, etc. Extintores del tipo triple clase, o sea, ABC, de 10 kilogramos. Herramientas manuales, tales como palas, baldes plásticos. Lavaojos, para el caso de una salpicadura con materiales tóxicos, sobre todo en los ojos. Botas de goma, ropa impermeable, guantes de PVC, máscara o semimáscaras con filtros adecuados, botiquín de primeros auxilios, camillas para transportar a algún herido, elementos para señalización y aislación del área, cinta de peligro o la cinta naranja, y las hojas de seguridad de los productos. Otra contingencia puede ser el sismo. Recuerden que estamos en una zona sísmica, así que la posibilidad del mismo es muy posible. ¿Cuál es el plan de actuación? Durante el sismo, el personal actuará con calma y en forma ordenada. El personal aplicará las reglas de autoprotección sísmica individual como son: primero, mantener la calma, no salir corriendo a tontas y a locas. Y después es ubicarse en lugares donde no haya posibilidades de que caigan objetos y proteger esencialmente la cabeza colocándose, por ejemplo, debajo de escritorios, sillas o cubriéndose la cabeza con las manos. Alejarse de ventanas y puertas de vidrio. Alejarse de cualquier maquinaria. No utilizar ningún elemento que produzca chispa o fuegos. En caso que la intensidad del sismo sea de gran escala, lo que se identificará por la sensación que tenga, la rotura de vidrios, desplazamiento de objetos, vuelco de muebles, grietas en las paredes, el personal debe trasladarse a la zona segura a través de las vías de evacuación. Y el jefe de taller o el encargado de depósito debe cortar el suministro de la energía eléctrica, el cual está debidamente identificado. Después del sismo, el supervisor de la brigada de incendios fija el lugar de reunión
la cual, salvo que éste disponga lo contrario, es la zona de seguridad identificada de la empresa y organiza los grupos de tarea. Después, el supervisor de la brigada de incendios verificará rápidamente si las vías de escape están libres e inmediatamente ordena la evacuación hacia la zona de seguridad. A su vez, cada grupo de tarea tiene que iniciar su labor. Por ejemplo, los ayudantes de evacuación buscan y liberan a personas que se encuentran atrapadas sin posibilidad de movilizarse por sus propios medios. Realiza el recuento del personal y provee asistencia sanitaria primaria a las personas que se encuentren heridas. El responsable de la brigada de extinción de incendios controla y verifica la existencia de focos de fuego, procede a su extinción en caso de su presencia y realiza el corte de energía eléctrica y de gas. El supervisor de la brigada de incendio también decide las llamadas externas, por ejemplo a bomberos y emergencias médicas. El comunicador controla la entrada y salida del personal del establecimiento, realiza las llamadas que le requiere el supervisor de la brigada de incendio. Todo el grupo de tareas realiza el relevamiento de todo el establecimiento a fin de evaluar los daños acontecidos por el sismo y prever las medidas necesarias para reinstalar la seguridad en el establecimiento. ¿Qué equipos y suministros es importante tener en cuenta? Matafuego de 10 kilos del tipo triclases ABC, elementos de primeros auxilios, botiquín, camilla, una linterna y equipos de iluminación autónomo, porque lo primero que dijimos, que lo primero que se hace es cortar la energía eléctrica. Otra contingencia es la fuga de gases. Vamos a ver cuál es el plan de actuación, o sea, cómo actuar. Ante una fuga de gas detectada, el jefe de taller, o en su ausencia el encargado de depósito, ordenará la evacuación del sector y suspenderá todos los trabajos en caliente que se están realizando. En caso de ser necesario, el supervisor de la brigada de incendios realizará las siguientes acciones. Ejecutará el plan de llamadas, generará el alerta interno de acuerdo a la magnitud y característica del hecho, cortan los servicios de electricidad y ordenan la extinción del incendio, definiendo la cantidad de medios de extinción que se deben utilizar. Otra contingencia importante es un incidente y o accidente laboral con lesiones. ¿Cómo actuar en este caso? O sea, ¿cuál sería el plan de actuación? Los pasos a seguir en caso de un incidente laboral o accidente laboral con lesiones son los que a continuación se mencionan. El personal, al detectar a un trabajador lesionado, deberá reportarlo a su jefe o superior, quien da aviso inmediatamente al personal con capacitación en primeros auxilios. El personal con capacitación en primeros auxilios, o sea, los ayudantes de evacuación, están capacitados para el mismo, deberá realizar la verificación de la condición física del afectado, o sea, qué gravedad tiene. En caso de que lo requiera, deberá prestar ayuda al afectado. Cuando llegue una persona que ha inhalado humo o vapor, se deberá llevar a un lugar con aire fresco. Cuando llegue una persona con problemas derivados del contacto con elementos con ojos, irrigue la solución con solución base sus ojos por lo menos 15 minutos. Esto es importante porque el daño que puede producir generalmente la sustancia en el ojo va a depender del tiempo, o sea, mientras más tiempo de permanencia tiene la sustancia corrosiva o irritante con la conjuntiva del ojo, más es el daño que puede producir. Entonces es inmediato e importante que en abundancia y con continuidad se coloque agua para sacar la mayor cantidad de producto tóxico. Para el caso de que la piel de alguien haya tenido contacto con elementos contaminados, retire la ropa contaminada y lave la parte afectada con solución base. Luego, deposite esa ropa en recipientes identificados, o sea, que están previamente etiquetados. Con posterioridad se deberá lavar esa ropa, teniendo cuidado de no mezclarla con la ropa no contaminada o darle una disposición final como residuos peligrosos. En caso de que alguien haya ingerido algún tipo de elemento contaminado, derivar inmediatamente al centro médico. Luego de la evaluación de la gravedad y de prestar
Si corresponde los primeros auxilios, debe derivar al paciente al centro médico, o sea, el servicio de medicina laboral, de la manera más eficiente y segura. En caso de no poder trasladar al lesionado al centro médico, o sea, al servicio de medicina laboral, el jefe superior del accidentado debe solicitar el servicio médico de emergencia de la ART. ¿Qué equipos y suministros se requieren? ¿No es cierto? Una camilla rígida, un collarín de rescate, esto es por si puede tener, si esté multitraumatizado o pueda tener una lesión en las cervicales, y un botiquín de primeros auxilios que se encuentra siempre ubicado en el pañol con elementos de primeros auxilios. Otra contingencia muy posible, sobre todo en la región y en la zona, son las tormentas eléctricas y el viento sonda. ¿Cómo actuar ante el mismo? Ante un fenómeno climático de este tipo, o sea, en el caso de que haya un pronóstico con tormentas eléctricas o viento sonda con una velocidad suficiente como para afectar al establecimiento o al personal que esté trabajando, el jefe de taller o encargado de depósito deberá coordinar con el personal de taller las siguientes tareas. Primero, la fijación de todos los elementos sueltos sobre el techo. O sea, puede darse el caso que se esté trabajando sobre el mismo y se haya dejado chapas, elementos o sustancias que estén de manera temporaria. Bueno, eso hay que sujetarla o bajarlas, porque pueden ser arrastradas por el viento y provocar consecuencias lamentables. También prohibir todos los trabajos a la intemperie durante el transcurso del fenómeno climático, especialmente los que se realicen a altura y sobre el techo. Importante verificar el estado y posición de los matafuegos del establecimiento, verificar la disponibilidad del botiquín de los primeros auxilios y verificar posibles obturaciones en el sistema de los desagües esenciales. ¿Cómo actuar después del fenómeno climático? El jefe de taller o el encargado de depósito, en ausencia del primero, debe verificar la disponibilidad de los servicios de electricidad, agua y gas y tomar acciones en consecuencia para rehabilitar el establecimiento en el menor tiempo posible. Los ayudantes de evacuación deben realizar el recuento de personal y proveer asistencia sanitaria primaria a las personas que se encuentren con lesiones o síntomas. La Brigada de Extinción de Incendios controla y verifica la existencia de focos de fuego, procede a su extinción en caso de su presencia y realiza el corte de energía eléctrica y de gas. El supervisor de la brigada decide las llamadas externas, o por ejemplo a bomberos, emergencias médicas, etc. Y el comunicador controla la entrada y salida del personal del establecimiento, realiza las llamadas que le requiere el supervisor de la brigada de incendios. ¿Qué equipos y suministros hay que tener? Primero, un botiquín de primeros auxilios, linterna o luz de emergencia y elementos para realizar rescates, por ejemplo, una camilla rígida, un collarín de rescate, etc. Una contingencia importante puede ser el asalto a mano armada. ¿Cómo actuar ante una situación de este tipo? Los directivos de la empresa deberán coordinar o instrumentar con el personal la ejecución de las siguientes tareas. Antes del asalto a mano armada se deberá aplicar y controlar en forma permanente las medidas de seguridad dispuestas. En casos de asalto, bajo ningún motivo o circunstancia se deberá actuar, tratando de inventar medidas que debieron adaptarse antes del hecho delictivo. Y con el propósito de no acrecentar las malas intenciones de quienes perpetúen un hecho delictivo, durante el mismo se preverá, de ser posible, observar señas particulares de los asaltantes como bigotes, cicatrices, barbas, tipo de nariz, etc. De ser necesario, ejecutar el plan de llamadas cuando el mismo puede implementarse sin correr riesgos. Acceder voluntariamente a las solicitudes de los delincuentes siempre que sea posible sin hacer movimientos bruscos. No presentar oposición física ni verbal, intentando apaciguar siempre los momentos tensos. Tranquilizar al personal existente sin exponerse ni proponerse como amenaza para los delictivos. Y evitar siempre actos heroicos.
Rehabilitación de actividades. Inmediatamente pase el peligro y se hayan retirado los asaltantes, realizar la denuncia policial correspondiente sin aportar detalle a personas extrañas o periodistas y no tocar nada para cambiar evidencias. Todo el personal de la empresa debe presentar una actitud vigilante y calma al finalizar la contingencia. ¿Qué equipos y suministros no deben faltar? Telefonía celular y alarma contra robo. Rehabilitación de las actividades. Inmediatamente pase el peligro y se hayan retirado los asaltantes, realizar la denuncia policial correspondiente sin aportar detalles a personas extrañas o periodistas y no tocar nada, no modificar las evidencias. Todo personal de la empresa deberá presentar una actitud vigilante y calma al finalizar la contingencia. ¿Qué debemos tener siempre? ¿Qué equipos y suministros? Telefonía celular, alarma contra robo. Otra contingencia puede ser una medida de fuerza gremial. ¿Cómo actuar al respecto? Los directivos de la empresa deberán coordinar o instrumentar con el personal la ejecución de las siguientes tareas. Antes de la medida de la fuerza gremial se deberá aplicar y controlar en forma permanente las medidas de seguridad dispuestas. En caso de medida de fuerza gremial, el representante de la dirección consensuará con los representantes gremiales las condiciones de las medidas de fuerza. Una vez definidas las condiciones de la medida de fuerza, el responsable de la sala de logística y supervisión coordina las metodologías de prestación del servicio y comunicarlos al cliente en caso de que la misma afecte a la prestación del servicio al cliente. Mientras se desarrolla la medida de fuerza gremial, si hubiera guardia mínima de servicio en las instalaciones del cliente, esta debe estar acompañada por un supervisor. Mientras se desarrolla la medida de fuerza gremial, reforzar las actividades en la sala de control a fin de informar adecuadamente al cliente acerca de las condiciones de la prestación del servicio. Rehabilitación de actividades. Inmediatamente finalice la medida de fuerza gremial, el responsable de la sala de logística y supervisión coordinará las metodologías de restitución del servicio y la comunicación al cliente. Otra contingencia es el personal extraviado. Durante el traslado de las unidades de la empresa, el área de logística mantendrá el monitoreo satelital de la totalidad de la flota, identificando, primero, la ubicación de las unidades, si las mismas están reportando movimiento y en qué zona que transita es la indicada, etc. Persona extraviada con señal. Antes de salir, el personal verificará el plan de viaje con el área de logística. Verificará geocerca del área, verificará mapa de riesgo del camino, realizará control del checklist de la unidad, se mantendrá el monitoreo permanente de las unidades, se identifican las zonas en las cuales no se mantienen señales de comunicación determinando un tiempo de llegada para que se reporte y verificará el funcionamiento de comunicación radial y carga de la batería de su teléfono celular. Durante el traslado hay que mantener la calma, estacionar la unidad en una zona segura, colocar el freno de estacionamiento de la unidad, colocar los elementos de seguridad, baliza, cono, y mantendrá la comunicación con el área de logística y supervisión. ¿Cómo actúa el área de logística? Si durante el traslado una unidad de la empresa no llegara a reportar ubicación, movimiento y no podrá visualizar por dónde transita, pondrá en alerta la supervisión. Intentará mantener la comunicación con el chofer de la empresa, o sea, insistirá. Intentará mantener la comunicación con otras empresas en el área para ver si identifican a la unidad por la zona. El supervisor, ¿qué debe hacer? Activará el rol de llamado interno y o externo. Prepara personal de búsqueda con unidades livianas. La última contingencia que se detalla es el enclavamiento de unidad.
Ante esto, antes de salir, el personal verificará su plan de viaje con el área de logística, verificará geocerca del área, verificará mapa de riesgo en el camino, verificará condiciones climáticas actuales que se presentan antes de salir, realizará el control del checklist de la unidad, se mantendrá en un monitoreo permanente de las unidades, se identificarán las zonas en las cuales no se mantiene señal de comunicación determinando un tiempo de llegada para que se reporte y verificará el funcionamiento de comunicación radial y carga de baterías del teléfono celular. Si se ha producido el enclavamiento, ¿cómo debe proceder el chofer? Primero, mantener la calma, detener la marcha de la unidad, colocar frenos de estacionamiento de la unidad, notificar el hecho a la sala de logística y supervisión informando el área que se encuentra, descenderá de la unidad y recorrerá la zona, señalizará la zona con los elementos de seguridad de la unidad, balizas y conos, e intentará liberar el rodado de la zona enclavada, ya sea poniendo estacas, etcétera, o lo que disponga para el mismo. Una vez verificada la zona, solo intentará movilizar la unidad en 2 oportunidades, dependiendo de la consolidación del suelo, realizando siempre maniobras seguras. Finalizado estas acciones y obteniendo resultados, retirar la unidad enclavada o no, notificará nuevamente a la sala de logística y supervisión. ¿Cómo actuar la sala de logística? Si durante el traslado de una unidad no llegara a reportar, ya sea en ubicación, movimiento, y no pueda visualizar dónde transita, pondrá en alerta al supervisor e intentará mantener comunicación con el chofer en todo momento porque puede reponerse en algún momento posterior. El supervisor, ¿qué debe hacer? Activará el rol de llamado interno y o externo, prepara personal para asistir a la zona y administrará los recursos necesarios para trabajar y retirar de forma segura la unidad del enclavamiento. Bueno, ¿qué equipos y suministros debe tener la persona generalmente que está al mando de una unidad? Teléfono celular siempre con carga y una comunicación radial. A su vez, hay registros en la empresa donde establece para cada área de cliente el rol de llamada correspondiente. Está el rol de llamada para la base Mendoza Norte, el rol de llamada base Mendoza Sur, el rol de llamada base Añelo y el rol de llamada de emergencias IPF y el rol de llamadas de emergencias Shell. Vamos a ver ahora más cuál es para cada una de las locaciones. Bueno, el rol de llamada de Mendoza Norte. De producir alguna contingencia como incendio, derrame, sismos, incidentes en personas, incidentes vehiculares, se tendrá que dar aviso, ¿no es cierto?, de una manera eficiente, el observador inicial, en forma obligatoria a las siguientes personas: al supervisor de turno, para la cual ya se tienen los números telefónicos dispuestos en el correspondiente rol de llamada que debe disponer, lo debe llevar en la unidad, al coordinador Mendoza y al coordinador del Centro de Operaciones IPF. Si el incidente es más importante, ya se activará aquello que se encuentra marcado con zona amarilla. O sea, tanto el supervisor de turno como el supervisor del área Mendoza tendrá que dar parte al gerente de operación y al supervisor de la sala de logística, los cuales deberán dar parte a el responsable de relaciones humanas y al departamento de higiene y seguridad. Los teléfonos se disponen en cada uno de los roles. En caso de ser necesario, el supervisor de turno dará reporte a bomberos, a policía, a defensa civil y ambulancia. Bueno, para manera de detallar, en distintos colores están aquellas que son siempre obligadas a dar reporte, aquellas que son optativas de acuerdo a criterio del supervisor o del coordinador de emergencias, depende a la gravedad de la contingencia,
y aquellas que de alguna manera también son dadas, que prestan asistencia como bomberos, que va a depender de lo que decide el supervisor de turno en función de las características que tiene. Para la zona sur es parecido, solo que, bueno, lógicamente cambian las personas que están a cargo de la cosa. O sea, siempre es obligatorio dar parte al supervisor, al coordinador de la zona y al coordinador de IPF. Y a partir de ahí depende la gravedad, al gerente de operaciones, gerente de logística, y estos a su vez al departamento de relaciones humanas y al departamento de higiene y seguridad. Y a los equipos de asistencia externa en caso de ser necesario. En el caso de Añelo Nequén, se procede de la misma manera y en el rol de llamada correspondiente de la unidad que está prestando servicios va a estar los números telefónicos de las personas, siempre entendiendo lo mismo, que verde es obligatorio y el amarillo opcional depende de la gravedad, al igual, ¿no es cierto?, que los que se encuentran en recuadros blancos, que son a instancia y a discrecionalidad de, del personal a cargo. Aquí se muestra el rol de llamada de base Barrancas, el cual deberá llevar las unidades que presten servicio en esa área. Y se procederá de igual que las otras.